todo reconocer, mis hermanos, que la sexualidad es algo pasajero, es algo que le llamamos, sobre todo, que a la vez trascendental y terrenal. Cuando partamos de este mundo, todas esas cosas se quedarán aquí, al igual que las enfermedades, los dolores, las angustias, los sufrimientos. Todas esas cosas quedarán pasajeras en esta tierra. Si hay un problema con la sexualidad fuera del mundo cristiano, mis hermanos, es que el sexo se reduce a nada más que el deseo. Todo se trata de seguir tus deseos donde quiera que nos lleven estos. A cada uno de nosotros en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, debemos haber pasado por estos momentos. Pero creo sobre todo que nosotros como cristianos, como creyentes, podemos caer en el supuestamente extremo opuesto de hacer de la sexualidad algo tan espiritual y sobre todo trascendente, que más o menos que el componente sobre todo terrenal y pudiéramos decirle corporal, nuestros cuerpos como seres humanos, mis hermanos, se vuelve casi irrelativamente, o peor aún pudiera llamar yo, si me atrevo a decirlo, de convertirse en algo que no puede conducir al pecado. Como cristianos, como creyentes, podríamos querer que alguien nos desee con su mente, con sus ojos, pero somos heridos cuando nos desean con su cuerpo. Sin embargo, tengamos en cuenta claramente que en otras partes de la vida, mis hermanos, en otras partes de la vida tomamos las sensaciones, sobre todo corporales, como parte de un buen diseño de Dios, nuestro creador. Y sobre todo seguimos en pos de nuestros deseos hasta la satisfacción aún, porque somos seres humanos, aún más que vivimos en la carne todavía, aún admitiendo que el sexo no es una necesidad como la comida, como el sueño, como el descanso, cada uno de nosotros que trabajan diariamente. Sigue siendo sobre todo un deseo y un apetito corporal para cada uno de nosotros. Alguna combinación sobre todo de lo físico, pudiéramos decirle lo emocional, lo espiritual. Y parece claro sobre todo que el matrimonio está diseñado sobre todo de tal manera que satisface ese deseo. Vemos claramente como el apóstol Pablo una vez más es conocido, y me va a decir, Michelle, pero ¿por qué tan fuerte es el apóstol Pablo? Mis hermanos, reconocemos que el apóstol Pablo es conocido por decir cosas, sobre todo decididamente poco románticas. ¿Cómo así, Michelle? Sí. Recordemos lo que él dijo claramente en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, que si no tienen don de contienda, cásense. Es mejor que casarse que estar quemado. Cada uno puede buscar y resumir este versículo en lo que dice. Y más adelante, en el versículo 3 de este mismo capítulo 7, en 1 Corintios, que dice que el marido cumpla su deber para con su mujer, igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Creo que esto beneficia sobre todo a las parejas, mis hermanos, hablar, a tener comunicación de la sexualidad como algo que implica sobre todo, pudiéramos decirle, el deseo. ¿Cómo así, Michelle? Sí, mis hermanos, algo que implique sobre todo el deseo y los apetitos corporales de nuestros cuerpos, ¿a qué? A considerar como cada uno de ellos que es el medio dado por nuestro Dios, nuestro Creador, ¿para qué? Para satisfacer el uno al otro de las maneras, y tendremos que llegar a las propias conclusiones cada uno de nosotros, con la sabiduría bíblica, con el pensamiento que el Señor nos ha dado sobre lo que significa y cómo implementar en tu propio matrimonio cada uno de nuestras vidas.